Bueno, en esta serie de videos vamos a estudiar lo que se conoce como el enfoque de modelado en el espacio de estados. Entonces, previamente se estudió el enfoque de análisis de sistemas dinámicos lineales e invariantes en el tiempo usando el concepto de función transferencia. Esta función transferencia era una función matemática, una función compleja, que permitía mapear en una relación uno a uno la entrada del sistema con su respectiva salida. Es decir, lo que significaba esto era que una vez determinado la función transferencia, yo podía determinar cualquier salida para una entrada determinada. Sin embargo, muchos sistemas dinámicos presentan una complejidad mayor, por lo que su análisis se encuentra fuera del alcance de la función transferencia. Es decir, existen sistemas dinámicos que son no lineales, esto es, que está descrito por medio de ecuaciones diferenciales no lineales, o bien sistemas que son lineales, pero que no son invariantes en el tiempo. Entonces, en el caso del ejemplo de arriba, lo que tenemos es un dron. Normalmente las ecuaciones diferenciales que se ocupan para modelar un dron son de tipo no lineal y eso hace que no pueda ser analizado por medio de la función transferencia. Y en el ejemplo de abajo lo que tenemos es una prueba estática, una prueba de un cohete en el cual no se puede analizar por medio de función transferencia porque no es invariante en el tiempo. Entonces, a pesar de que esta ecuación diferencial que ustedes están observando acá es una ecuación diferencial lineal, no es invariante en el tiempo porque hay un término que depende del tiempo. En este caso, la componente inercial. Entonces, en estos dos ejemplos no se puede usar el enfoque de función transferencia para analizar el sistema. Entonces, en casos como estos, suele ser más conveniente usar un enfoque más robusto, como lo es el modelado en espacio de estados. Entonces, para poner en contexto un poco sobre la necesidad de este nuevo enfoque, es conveniente establecer una clasificación de los diferentes tipos de casos que uno puede encontrarse. El primero de ellos son los sistemas SI-SO, que significa una única entrada, una única salida, single input, single output. Y son esos sistemas en donde solo tiene una entrada y una única salida. Entonces, como se puede ver en el ejemplo de la izquierda, lo que tenemos es una barra que está soportada por un resorte torsional que puede modelar, por ejemplo, una barra empotrada, perdón, una viga empotrada, y en el extremo tenemos una carga transversal que depende del tiempo. Entonces, esquemáticamente, en la figura de la derecha, lo que tenemos es el planteo del sistema dinámico. Tenemos una única entrada, que en este caso es la fuerza, y tenemos una salida, que en este caso corresponde a la deflexión en el extremo de la barra. Estos casos pueden ser analizados fácilmente haciendo uso de la función transferencia, siempre y cuando el sistema sea lineal e invariante en el tiempo. Y por otra parte tenemos los sistemas MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas. Esos sistemas presentan, como su nombre indica, varias entradas y varias salidas. Pongamos como ejemplo lo siguiente. Esto es un robot de escala. Es un robot que tiene dos brazos móviles. El modelo dinámico podría estar representado por la figura de la derecha. Entonces tenemos dos barras esbeltas que representan estas dos líneas, o perdón, estas dos barras del robot. Y en cada uno de los em, articulaciones, lo que hay es un motor eléctrico que puede proporcionar un torque que varía en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ese sería un ejemplo de un sistema MIMO porque tenemos varias entradas, en este caso, los dos torques que generan los motores eléctricos vienen siendo dos entradas independientes y las salidas pueden ser los dos ángulos que se forman con respecto, en este caso, al horizontal y en el segundo barra con respecto a la primera barra. ¿Ok? Entonces, aquí claramente se ve que tiene el sistema dos entradas, es decir, los dos torques generados por los motores eléctricos que son independientes, y tenemos dos salidas,
¿Ok? Eso es un tipo de problema en el cual no se puede analizar directamente por medio de la función transferencia. Y es un tipo de sistema dinámico que se ajusta muy bien al modelado en el espacio de estados. ¿Ok? Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es definir algunos conceptos que son importantes. Y el primero de ellos es el estado. Entonces, vamos a decir que el estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables que determina el sistema para todo tiempo t. Perdón. Por ejemplo, veamos el caso de un sistema masa-resorte amortiguador, el cual está forzado. Hay una fuerza de F de t que actúa sobre la masa. Y vean que yo puedo determinar por medio de un cambio de variable, puedo reducir este sistema a dos ecuaciones de primer orden. Entonces, en este caso, voy a decir que x1 y x2 son las variables de estado. ¿Ok? Entonces, vean que las variables de estado está asociado con el número de ecuaciones diferenciales de primer orden que describe el sistema dinámico. El vector de estado, pues es un arreglo o un vector que contiene las variables de estado que determina el sistema para todo tiempo t. En este caso, mi vector de estado va a ser x barra o x vector igual a un arreglo que tiene x1 y x2, y eso es todo. Ahora, el espacio de estado vamos a definirlo como un espacio n dimensional cuyos ejes coordenados consiste en el eje x1, x2 hasta xn. Es decir, si el sistema tiene n variables de estado, el espacio de estado simplemente es un espacio n dimensional con n ejes que permite describir gráficamente la dinámica del sistema. Obviamente, para sistemas de más de 3 variables de estado, resulta imposible visualizarlo, digamos, de manera completa. Si nuestro sistema tiene 3 variables de estado, yo podría usar una triada x, y, z, donde cada eje le asigno una variable de estado y ese sería mi espacio de estado. Entonces, por ejemplo, si lo que tenemos es un péndulo simple, digamos, vamos a decir que este péndulo está amortiguado, el largo de la barra es L, la masa en el extremo es M, y está formándose un ángulo θ con respecto a la vertical, yo puedo definir que las variables de estado van a ser θ y θ punto, que usando la nomenclatura en el contexto de modelado de espacio de estados, lo voy a llamar x1 y x2. De esta forma, ese sistema dinámico yo lo puedo representar por medio de dos ecuaciones de primer orden, que son esas que están ahí. x1 punto va a ser x2 y x2 punto va a ser menos cx2 menos g entre L por x1. G es la constante de gravedad, c es un coeficiente asociado al amortiguamiento del sistema, y si yo lo que quisiera ver es el espacio de estado asociado a un caso particular de este sistema, yo lo que observaría es algo así. ¿Ok? Entonces fíjense que eso es un plano XY, pero a lo largo del eje X está asociado la variable de estado X1 y a lo largo del eje Y está asociado la variable de estado X2. Ese trazo que ustedes observan ahí sería una representación del sistema dinámico ante una condición inicial establecida. Entonces, imagínense que yo agarro este péndulo, le aplico una condición inicial de θ igual a 30 grados y lo suelto. Entonces, lo que voy a ver en el eje X va a ser X1, es decir, el ángulo θ, y lo que voy a ver en X2 va a ser θ punto, es decir, la velocidad. Como el sistema está amortiguado, yo lo que voy a observar es que el estado del sistema va a ir evolucionando de esta manera. En este punto se da el inicio, que está asociado a las condiciones iniciales, y así el estado del sistema va a ir evolucionando como se observa en esta línea curva en azul. Entonces vean que eventualmente, como el sistema no está forzado y como el sistema tiene amortiguamiento, el sistema va a ir evolucionando hasta eventualmente llegar al punto de θ punto igual 0 y θ
igual 0. Entonces, esta forma de representar el estado de un sistema es muy conveniente, sobre todo en sistemas dinámicos que presentan una alta complejidad. Por ejemplo, se usa mucho cuando los sistemas son no lineales, ¿verdad? Como los sistemas son no lineales, suele ser muy complicado interpretar los resultados. Básicamente porque no es aplicable el principio de superposición y el principio de escalabilidad. Entonces, normalmente en sistemas no lineales se recurren a este tipo de representaciones, que son totalmente gráficas, con el fin de extraer información valiosa sobre cómo se comporta un sistema con respecto al tiempo. Y las ecuaciones de espacio de estado, pues simplemente es el conjunto de ecuaciones diferenciales que describe el sistema. Entonces, si un sistema tiene n variables de estado con r número de entradas, donde las entradas las vamos a representar con la letra U, entonces tenemos U1 de t, U2 de t, etcétera, etcétera, hasta UR de t, y m salidas, Y1 de t, Y2 de t y Ym de t, podemos expresar ese sistema de ecuaciones, o podemos expresar las ecuaciones del sistema por medio de un sistema de ecuaciones de primer orden, en donde cada una de estas ecuaciones puede depender de las variables de estado, de las entradas del sistema y del tiempo. Entonces, en general, si un sistema tiene n variables de estado, va a tener n ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, como lo he venido repitiendo, como pueden ver, las ecuaciones en el espacio de estado es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora, podemos expresar de forma matricial este sistema de ecuaciones de primer orden, ¿verdad? De la siguiente manera. Entonces, vamos a tener 4 matrices que van a ser A, B, C y D. Esa primera ecuación que dice x punto vector igual matriz A por vector x más matriz B por vector u, va a representar o va a contener la información total del sistema. Y la segunda ecuación, que es y vector igual matriz C por x vector más matriz D por u vector, está asociado a la salida del sistema. Ok, entonces, si nuestro sistema tiene n variables de estado, r entradas y m salidas, las dimensiones de las matrices A, B, C y D se describen a continuación. Entonces, esta matriz A se conoce como matriz de estado y normalmente tiene toda la información del sistema sin contar las cargas que aplican sobre ella. Y esta matriz A va a tener dimensiones n por n, donde recuerden que n es el número de variables de estado. Entonces, si mi sistema tiene 4 variables de estado, la matriz A va a ser una matriz cuadrada 4 por 4. La matriz B se conoce como matriz de entrada del sistema. Esa matriz B tiene la información sobre las fuerzas externas, en caso de que estamos hablando de un sistema mecánico, o en general de las entradas que actúan sobre el sistema. ¿Ok? Y va a tener dimensiones n por r, donde r es el número de entradas. Entonces vean que esta matriz B puede ser una matriz rectangular. En general es una matriz rectangular. Esta matriz C contiene la información sobre la salida del sistema y va a tener dimensiones m por n. Nuevamente, m es el número de salidas, n es el número de variables de estado. Y en general también va a ser una matriz rectangular. Y por último, la matriz D es una matriz de transmisión directa. Este se usa cuando, por ejemplo, hay componentes de la salida que son proporcionales a la entrada. ¿Okay? Esta matriz D en realidad se usa muy poco, pero se suele acostumbrar incluirla a la hora de representar las ecuaciones en el espacio de estado. Y esta matriz D también es una matriz rectangular que tiene dimensiones m por r. Entonces, en general, en esto consiste el modelado en espacio de estados, consiste en simplemente representar el sistema de ecuaciones que describe la dinámica del sistema como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden.
y consiste además de expresarlo de la manera que acabamos de discutir. Entonces, a resumidas cuentas, este enfoque, a diferencia de lo que brinda la función transferencia, permite analizar sistemas que son variantes en el tiempo, es decir, que los coeficientes que acompañan a la variable dependiente y sus derivadas no necesariamente son constantes, y también se ajusta bastante bien al análisis de sistemas no lineales. Entonces, a continuación lo que vamos a ver es un par de ejemplos sobre cómo se construyen estas ecuaciones de forma matricial con dos casos particulares.